En esta ocasión, en el curso de dinámica, hablaremos sobre el tema energía cinética de un cuerpo rígido. Empezaremos explicando qué es un cuerpo rígido. Se define como cuerpo ideal cuyas partículas que lo conforman tienen posiciones fijas entre sí, cuando se somete a fuerzas externas, es decir, es no deformable. El movimiento general de un cuerpo rígido es una combinación de movimiento de traslación y rotación. Presentaremos el teorema del trabajo y la energía cinética para un cuerpo rígido. Este teorema se utiliza para relacionar la velocidad que posee un cuerpo en dos posiciones diferentes. La T1 y T2 representan la energía cinética que posee el cuerpo en la posición 1 y 2. Y la sumatoria incluye los trabajos hechos sobre el cuerpo cuando pasa por la posición 1 y 2. En este caso, los agentes que efectúan trabajo sobre el cuerpo son fuerzas externas y pares. Momento o torques. Torque en un movimiento rotacional. Como vemos en la imagen, si le hacemos un diagrama de cuerpo libre a la esfera o pelota, veremos que experimenta un movimiento rotacional. La fuerza de gravedad no genera rotación, sino la fuerza de fricción es la que genera la rotación. Y toda fuerza que genera fuerza de rotación se mide en torque. El torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Las unidades del torque son newtons por metro. De inercia es el kilogramo por metro al cuadrado. Y la aceleración angular se mide en radianes por segundo al cuadrado. Tenemos que tener en cuenta que si un cuerpo rígido gira y se traslada después de realizar el diagrama de cuerpo libre del sólido, deberá aplicarse las leyes de Newton respecto de su centro de masa, Cm. Para la traslación usaremos la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y para la rotación usaremos el torque. Energía cinética. Se sabe que todo cuerpo en movimiento posee energía cinética, pero en un cuerpo rígido hay cierto tipo de energía cinética para cada movimiento. Tenemos tres tipos de movimiento. 1. Es la energía cinética de un cuerpo en traslación. Cuando un cuerpo se encuentra en traslación, todas las partículas del cuerpo se trasladan. No giran, solo se trasladan. Su fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. La velocidad del centro de masa al cuadrado se mide en metros por segundo. El segundo movimiento es la energía cinética de un cuerpo rígido en rotación centroidal. Tenemos aquí una polea que está girando con una velocidad angular determinada. Y para calcular su energía cinética se usa la fórmula que es 1/2 del momento de inercia del cuerpo respecto a su centro de gravedad por la velocidad angular al cuadrado. Recordemos que la energía cinética es una cantidad escalar, por lo que no tiene ni dirección ni sentido. La velocidad angular se mide en radianes por segundo. También tenemos la energía cinética de un cuerpo rígido en rotación no centroidal. Por ejemplo, todo este cuerpo está girando respecto al punto O, y su centro de gravedad desarrolla un movimiento circunferencial con centro en O. Su energía cinética es igual
a 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Por último, tenemos la energía cinética de un cuerpo rígido en movimiento plano general. Este movimiento incluye energía cinética de traslación y rotación. Esto quiere decir que hacemos la sumatoria tanto de la energía cinética de traslación como la de rotación. Bien, tenemos acá un primer ejemplo. Dice, una masa de 2 kilogramos y una masa de 6 kilogramos están unidas por una barra ligera de 30 centímetros. Se hace girar el sistema horizontalmente a 10 Hz en torno a un eje localizado a 10 centímetros de la masa de 6 kilogramos. Determine la energía cinética rotacional. Muy bien. Empecemos haciendo su diagrama de cuerpo libre o su dibujo para poder entender mejor el ejemplo. Aquí tenemos la masa de 6 kilogramos y aquí tenemos la masa de 2 kilogramos. Todo esto girando en torno a un eje localizado. A 10 centímetros la masa de 6 kilogramos, dejándonos que la masa de 2 kilogramos está a 20 centímetros. Muy bien. Sabemos que la energía rotacional es 1/2 de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Necesitamos saber cuánto es la inercia. La inercia se mide en masa por distancia al cuadrado. Entonces, sumamos 6, que es la primera masa, por 10 entre 100. En este caso nos están dando la distancia en centímetros, pero nosotros la queremos en metros. Por eso lo dividimos entre 100. Más la segunda masa, que es 2 kilogramos, por 20, que es su distancia, dándonos como resultado 1 kilogramo por masa al cuadrado. También necesitamos la velocidad angular. Para sacar la velocidad angular, sabemos que es 2pi por frecuencia. Entonces, el texto nos dice que su frecuencia es de 10 Hz. Multiplicamos 2pi por 10, dando resultado de 62.832 o 20pi. Ahora sí podemos saber cuánto es la energía cinética rotacional. Multiplicamos 1/2 por 1, que es su inercia, por 62.832. Nos da el resultado 31.416 joules. Tenemos un segundo ejemplo que dice, si la barra de 6 kilogramos de masa se suelta desde el reposo cuando el ángulo es 30 grados, determine su velocidad angular para cuando el ángulo sea 0 grados. El resorte conectado tiene una constante K igual a 600 newtons por metro, con una longitud sin deformar de 300 milímetros. Muy bien. Tenemos aquí el resorte en un ángulo de 30 grados y el resorte para un ángulo de 0 grados. Bueno, en este caso vamos a usar la energía potencial. Entonces, la energía potencial gravitatoria de la varilla en las posiciones 1 y 2 nos da, para la posición 1, 6, que es la masa, por 9,81, que es la gravedad. Todo esto multiplicado por 0,15 seno de 30. Nos da menos 4.4145 joules. Para la posición 2 tenemos lo mismo, pero en este caso ya no sería con el signo negativo, sino positivo. Entonces multiplicamos 6 por 9,81 por 0, que sería el ángulo, dándonos como resultado igual a 0. Necesitamos saber el alargamiento del resorte cuando la varilla se encuentra en las posiciones 1 y 2. Entonces, para la posición 1
tenemos la altura, que en este caso es 400 milímetros, pero lo queremos en metros, por eso es 0,4. También tenemos la base, que es 300 milímetros, lo pasamos a metros, 0,3. Todo esto al cuadrado para saber cuánto es lo que mide el resorte. Y todo este resultado nos da igual a 0.3083 metros, que sería la longitud del resorte en la primera posición. Para la segunda posición hacemos lo mismo, dándonos como resultado 0,2 metros. Entonces, así la energía potencial elástica del resorte inicial y final sería 1 medio por 600, que es la constante, por el 0,3083, que era la longitud, ¿no?, del resorte en la posición 1, al cuadrado. Esto es igual a 28.510 joules. Lo mismo hacemos para la posición 2. En este caso solo cambia a 0,2 porque esa es la longitud o el alargamiento del resorte en la posición 2. Todo esto al cuadrado dándonos como resultado 12 joules. Muy bien. Entonces así, puesto que la varilla está inicialmente en reposo, t igual a 0, tenemos para la posición 1 hacemos la sumatoria, tanto de su energía potencial gravitatoria en la posición 1 más la energía potencial elástica en la posición 1. Esto nos da 24.096 joules. Lo mismo para la posición 2, dándonos como resultado 12 joules. Ahora sí. Bueno, acá tenemos el primer teorema que presentamos. Bueno, en este caso es la conservación de la energía, ¿no? Entonces sumamos para la posición 1, como está en reposo, se pone en 0. Luego hacemos las sumatorias tanto de la posición 1 con la posición 2, ¿no?, que este es 24.096, lo que nos salió en el dato anterior, menos el 12, ¿no?, que es la posición 2. Todo esto igual a 0,19 la velocidad angular al cuadrado. Como queremos saber la velocidad angular, despejamos todo y nos da que la velocidad angular es 7,98 radianes por segundo. Muy bien, eso es todo. Hasta aquí acaba el tema. Gracias.